Buenos días, estamos en Crónica Digital, dispuestos a analizar la semana política con Florencia Lagos, que está ahí integrándose con algunos problemas, con Juan Andrés, ¿cierto? Periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, y Florencia, comunicadora, ¿cierto? Eh, Juan Andrés, se da la postulación de Daniel Jadwe a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista. ¿En qué cuadro político viene la postulación? ¿Cómo se analizó eso? Mira, a ver, yo creo que la, la representación, la adhesión, el impulso para que Daniel Jadwe asuma un liderazgo nacional, sea candidato presidencial, sea presidente de Chile, es algo que viene ya hace un buen tiempo desde distintos y diversos sectores del pueblo chileno. Eso es lo primero que yo creo que hay que asumir y reconocer como un dato de la realidad. Esto viene de hace mucho tiempo, viene de meses, muchos meses, incluso yo me atrevería a decir de años, donde distintos sectores sociales, ciudadanos, una diversidad muy amplia de expresiones feministas, de trabajadores de artistas, de intelectuales, de comunicadores, en fin, una expresión muy amplia del mundo popular chileno, de los llamados sectores medios, incluso también de sectores que están vinculados a la empresa productiva. Es decir, este respaldo, este impulso que, repito, viene hace meses, tiene una expresión diversa y multifacética muy grande. Es una primera cuestión. Una segunda cuestión, de acuerdo a lo que indican las propias encuestas, las más serias, es que esta adhesión a Daniel Jadwe proviene también de un tipo de votante, de personas que votaron en algún momento por partidos de la Concertación y ahora no tienen esa decisión. Están mirando desde el punto de vista de una candidatura presidencial la postulación de Daniel Jadwe. Yo creo que esos son dos asentamientos que es súper importante tener presente, más uno que puede ser para mí el más relevante, y es que Daniel ha demostrado como alcalde de Recoleta y lo viene haciendo hace un buen tiempo. Una gestión que yo creo que una muy amplio espectro de la ciudadanía chilena lo ve y lo reconoce. Y es que se trata de una comuna con recursos precarios, cuya gestión ha permitido que mucha gente en el terreno de la salud, de la educación, inmobiliaria popular, farmacia popular, biblioteca popular, actividades culturales muy amplias. Insisto, temas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, se han ido resolviendo de una manera muy avanzada y con políticas participativas. Yo creo que todo eso es lo que hoy día hay que partir reconociendo como un dato de realidad que además crece, ¿eh? No es algo que esté estancado. Algunos tratan de mostrar como que no sería el candidato más amplio, que genera mayor amplitud, pero es bastante ridículo, porque lo dicen, por ejemplo, gente del PPD o gente del Partido Progresista, cuyos liderazgos, que son totalmente legítimos, marcan 2% y a veces menos de 2%, ¿no? Desde esa posición lo dicen. Entonces, hay una suerte como de peligroso resentimiento en sectores de la oposición o de las oposiciones frente a esto. Yo creo que eso fue lo que el Partido Comunista tomó en consideración como dato principal. Y lo que ha decidido, porque ya lo había analizado en su Congreso Nacional el año pasado, y lo analizó con profundidad, frases textuales como vamos a hacer todo el esfuerzo para que Daniel Jadwe se transforme en el candidato presidencial del pueblo de Chile. Esa es una conceptualización política muy profunda. Lo que ha hecho el Comité Central del Partido Comunista junto con analizar la crudísima situación que estamos viviendo hoy día en Chile, la muy cruda situación, muy crítica situación. Yo creo que ahí Omar se equivoca medio a medio quienes le ponen alguna mitigación,
empiezan a hablar de otras cosas, como que la acusación constitucional va a generar ingobernabilidad. Es que yo encuentro ya patético que alguien hable de que una acusación constitucional va a generar ingobernabilidad, cuando ayer el INTA entrega estudios que reconoce que la desnutrición volvió a Chile. Volvió a Chile. O sea, tenemos antecedentes. Claro, yo entiendo, paréntesis, que el representante de la OMS en Chile, que yo no sé qué personaje tiene, ¿quién es ese caballero, de verdad? Sigue respaldando y poniéndole ropa a la política sanitaria del gobierno. Pero la verdad es que los antecedentes, los datos y todo muestran algo totalmente contrario. En ese contexto de crisis, de acusación constitucional a Piñera, de exigencias para enfrentar la emergencia nacional, el PC tomó la definición de nominar, formalizar la nominación, la postulación, de acuerdo a la ley, de candidato presidencial de Daniel Jadwe. No es todavía una proclamación, eso es súper importante. Y sepa que esta nominación va a cursar y va a ayudar a que las fuerzas antineoliberales, que son cada vez más amplias y cada vez más intensas en nuestro país, logren tener una candidatura presidencial que efectivamente conquiste el gobierno. Ese es el objetivo, conquistar el gobierno. Florencia, ¿estás en el mundo de la virtualidad o todavía estamos con problemas? Parece que está, ahí se Aquí estoy, está, po. ya, sí, es que no Dale. te veía, ahora sí, ahí Ah, sí te veo. ya. Dale nomás, Florencia, Ya. con lo de Daniel Jadwe y su postulación. ¿Cómo Sí, lo yo ves? creo que, bueno, yo creo que Daniel, como dice Juan Andrés, es un candidato que surge de un clamor popular amplio. No es casual que incluso antes de que el Partido Comunista proclama a Daniel o oficializa o como quieran llamarle, el pueblo transforma en trending topic Jadwe presidente. O sea, ya es un hecho que tiene cuenta con un respaldo popular amplio, rotundo. O sea, yo sé que empezó la campaña de la derecha con figuras deleznables como Javiera Parada, que señalaba ayer en Tolerancia Cero que se arroga más encima el poder de hablar por el pueblo y dice, yo no creo que el pueblo de Chile, abro comillas, la cito, quiera a un presidente marxista-leninista. Ahí vamos con el macartismo a propósito de esta idea de que poco menos que el marxismo-leninismo es el diablo. Eh, que más encima está dispuesto a destituir a un presidente. Porque no cree en la alternancia, porque no cree en la democracia. Entonces ahí yo creo que en el fondo el argumento que da Juan Andrés, que tiene que ver con que en el fondo la ingobernabilidad, la no democracia la está dando este gobierno. O sea, el presidente Piñera ni siquiera respeta al Congreso, al Parlamento. Ya el Parlamento aprobó el tercer retiro del 10% y Piñera ayer lo que hace es presentar una contrapropuesta para inyectarle más recursos a las AFP. Se habla de una mini reforma que en el fondo él está haciendo. Pero con respecto a la candidatura de Daniel, yo creo que va a empezar una campaña feroz, que ya empezó de hecho, con todos estos artículos desplegados por la tercera, señalando de que él eventualmente sería alguien que estaría involucrado en corrupción, lo que se demuestra que no es así. Sin embargo, esas corrupciones salpican al Ejecutivo, salpican a los candidatos de la UDI, no salpican al sector del Partido Comunista. Además, este hecho de que sea el pueblo el que levanta al candidato trasciende al Partido Comunista. Y eso es muy importante, porque una de las matrices de opinión que está circulando y que la está circulando de gente de puño y letra, porque nosotros no tenemos el poder de contratar 80 bots para sacar una idea como ellos, es que a pesar de que no soy comunista, a pesar de que muchos dicen tengo mi distancia con el Partido Comunista, me gusta Jadwe. Cuando ellos dicen me gusta Jadwe, no es me gusta Jadwe porque es bonito, les gusta el proyecto que Jadwe representa, el proyecto que trae de vuelta este concepto de lo popular, de la unidad popular, el concepto de lo popular, la universidad abierta, los derechos, la dignidad, una vida justa, y que incluso él no es solo discurso, y eso es súper importante, no son promesas. Ayer también Javiera Parada señalaba que ella no conocía el programa de Daniel. Vamos a invitarla a que se dé una vuelta por Recoleta para que empiece a permearse del programa de Daniel, que están replicando los mismos candidatos de la coalición que ella representa, porque si ella milita en Evópolis, ella representa a Chile Vamos, o sea, la ultraderecha.
Entonces, creo que en ese sentido, Daniel tiene un proyecto, en el fondo la gente que adhiere por Daniel y que va más allá del partido, más allá de la política, va al proyecto que él representa, que él ha demostrado. No es un proyecto escrito, es un proyecto palpable. Y eso para mí es sustancial. En esta mirada que ustedes están entregando, ¿cómo ven ustedes esta situación de estos errores no forzados, no comunicacionales, pero que son de un impacto también importante para la ciudadanía, que tiene que ver con esta carta que envía el ejército a partir de un programa de humor o de un sketch? Y por otro lado, esta carta en falso también que envían los propios ministros de Piñera para decir que ellos sí estaban de acuerdo con la idea de Piñera, lo que suena un poco ridículo, extraño, y que habla del nivel de desazón también que existe al interior del propio gobierno, y de cómo esta semana, ¿no es cierto?, que se inicia con movilizaciones sociales, donde se dan una serie de situaciones que colocan al gobierno en cuando estamos todos encerrados, cuando estamos con pandemia, cuando estamos en una situación que es sumamente difícil para la ciudadanía común y corriente. Sin embargo, el gobierno, error tras error, golpe a golpe, como se dice, eh, no solamente cae en las encuestas, sino que se instala incluso la idea, ¿no es cierto?, de que Piñera ya no debiera continuar en el gobierno, incluso eso. Incluso eso. ¿Cómo ven esta situación ustedes dentro de este cuadro más amplio, ¿no? Y en donde se van dando todas estas situaciones que son, yo no sé si son extrañísimas, pero que hablan del nivel de desgaste y del nivel de gangrena que hay, ¿no?, en el espacio político. Omar, mira, a mí me llama la atención otra cosa, fíjate. A mí me llama la atención, hasta lo que he visto hasta ahora, a lo mejor puede que hayan ya otras reacciones, pero me llama mucho la atención la escasa reacción desde el Parlamento al planteamiento que Piñera hizo anoche cuando barrió con el Parlamento, los acusó de estar transgrediendo la Constitución. Mm. O sea, nos está diciendo en la cara y al Parlamento se lo está diciendo en su cara. Oye, disculpa que te interrumpa, Sí, pero en sentido de lo que tú estás diciendo, entonces, ¿qué hace Pamela Giles diciendo que ganamos? Ganamos, nietito, esa es la publicación de hoy. No entiendo. Ganamos nuestro proyecto y pone una foto de Piñera como si estuviera transformado en ella. sí, yo creo que por eso hay equívocos muy profundos, muy profundos. Hay cuestiones que van a generar mucha sorpresa, mucha desazón, pero por otro lado, mayor indignación. Yo creo que hay un clima muy complejo en ese sentido, pero se transparentan las situaciones. O sea, yo creo que más allá de lo que pueda decir Pamela Giles o lo que puedan decir otros, lo objetivo es que lo que hizo Piñera anoche fue abrirle un gran negocio a la AFP, y por otro lado advertirle al Parlamento que está en una situación de transgresión de la Constitución. Yo creo Claro. que las situaciones que están cursando en Chile son muy complejas, se están decantando posiciones, pero a mí me parece de que más allá de todo eso, creo que las mayorías nacionales que se están expresando en redes sociales, que se están expresando de otra manera, de diversas formas, en protesta. Anoche mismo hubo caceroleo en distintas zonas del país. Yo creo que esa es la tendencia que me atrevo a decir hay que afirmar con mucha solidez, porque se equivocan, yo insisto en este punto, se equivocan quienes creen de que la propuesta de Piñera es algo positivo para el pueblo chileno, o para las clases medias, o para quien sea. Se equivocan. Y las reacciones sociales que se están produciendo frente a eso son muy evidentes. Más todavía, a propósito de lo que más señalaba, es decir, Evópolis, que no es un partido de oposición, que tiene ministros y ministras dentro del gobierno, se Se restó a restó. la reunión de la moneda anoche e insistió en que ellos quieren plantear el bono o algo así, el ingreso de emergencia, ¿no? Hay que tener presente que lo que se está buscando es parar
es parar los planteamientos que han surgido desde la CUT, desde otros sectores de la oposición antineoliberal, desde otros movimientos sociales. 10%, punto, 500.000 pesos de ingreso universal ahora, royalty a los grandes negocios mineros e impuesto a los súper ricos. Esas son las cuestiones que yo diría que están en curso en el Parlamento y que no se tienen que detener, tienen que tomar todavía mayor impulso. Frente a esa agenda, ¿no es cierto?, que se instala por parte del mundo de las oposiciones y frente al gobierno que trata de retomar esta agenda política, trata de instalar, ¿cierto?, su discursividad muy a contrapelo entre ellos mismos. Sin embargo, también está un hecho político que a mí me parece que es muy, muy poderoso y es este llamado, ¿no es cierto?, de la CUT para el día 29-30, ¿no es cierto?, este El inicio 30. de esta movilización nacional. Está esta huelga, ¿no es cierto?, de los trabajadores de los puertos y que eso también trae consigo, ¿cierto?, una situación muy compleja también para el gobierno, incluso en este llamado, ¿no es cierto?, de los trabajadores a nivel internacional, de haber represión, de haber situaciones, ¿no es cierto?, que signifiquen, ¿no es cierto?, un daño al pueblo chileno. Los productos de Chile en el extranjero no van a ser atendidos por estos trabajadores. Y yo creo que esa es una noticia, realmente es una de las grandes noticias de este último tiempo, que no se había dado, ¿no? Y que eso entra a tallar dentro de este gallito político, en lo que estamos hoy día, ¿no? En este tema de esta lucha interna y por ver quién, en el fondo, qué agenda es la que se impone por un gobierno, ¿no es cierto?, que sigue defendiendo una constitución que está fenecida, por una constitución que además esperemos que sea así, ¿no es cierto?, que el día 13-14 de mayo estemos votando los constituyentes, excepto que estén pensando seriamente en no hacer eso, y excepto que estén pensando seriamente, ¿no es cierto?, en dañar la intencionalidad del pueblo chileno que ya quiere votar, que ya quiere decidir de una vez por todas, quiere dirimir esta situación y quiere dirimirla, ¿no es cierto?, en las urnas, como lo queremos todos ya. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno ha dilatado, el gobierno no quiere, está en contra, siempre se ha manifestado en contra del proceso constituyente, de la convención constitucional, y creo que no tomó las medidas necesarias, como dijo Alejandra Matos en un programa de Pauta Libre, no tomó las medidas necesarias para paliar la crisis, justamente porque esto le iba a permitir aplazar las elecciones. En el fondo, una de las cosas que cuando Piñera barre justamente con el Parlamento y señala que son inconstitucionales, él no está diciendo ninguna mentira, efectivamente, apegándose a la Constitución de Pinochet, él está respetando la Constitución, justamente la que queremos transformar para que nunca más sea una piedra de tope para este tipo de cambios y reformas estructurales que necesita el sistema. Pero él inteligentemente ha distendido esta situación, no se han tomado las medidas necesarias justamente para tener una justificación potente para suspender dichas elecciones. Yo no creo, yo no sé, ojalá que se den en mayo, pero en el nivel de crisis que estamos, como tú bien señalabas, Omar, que en esta vez es categórico y decisiva la advertencia que le hace la Unión Portuaria Internacional a Piñera, que dice de no aprobarse el 10%, y pide la libertad de los presos políticos y de los presos políticos mapuches. Todo eso está contenido en el documento de la Unión Portuaria Internacional. De no garantizar esas demandas, ellos no van a recibir, van a bloquear las cargas provenientes de Chile. O sea, eso debería estar cursando, yo me imagino que esta semana o la próxima, porque yo no veo disposición, ni va a haber disposición del Ejecutivo. Ellos están defendiendo una estructura que es la estructura de Pinochet, que es la estructura que nos quiso imponer el gobierno de los Estados Unidos a sangre y fuego, que proviene de la intelectualidad de Milton Friedman, de los Chicago Boys, que ellos son. Entonces creo que es sumamente importante la reacción, la respuesta popular, la respuesta de la clase trabajadora, la respuesta de
la oposición, que realmente es oposición, y todos sabemos quiénes son los reales opositores a este modelo, como bien dice Daniel Jadwe, porque una cosa es ser oposición al gobierno y otra cosa es ser oposición al modelo. Y hay muchos que se dicen de oposición, pero en realidad no son oposición al modelo y lo que están es defendiéndolo. Por eso ahora la cocina famosa del Senado, donde Carolina Goich, el senador Pizarro, Letelier y unos más ya le advirtieron a Piñera, le adelantaron que ellos iban a aprobar su propuesta. Entonces, considero que lo que va a determinar finalmente esta gran crisis, lo que va a poner la última palabra es el pueblo organizado, y por eso es muy importante hacer seguimiento a lo que ocurre en las calles que no se han detenido. Hay un movimiento a nivel nacional que incluso han salido a manifestarse a las calles desde Arica hasta Punta Arenas. En Santiago se cacerolea y ahora hay desplegado en distintas poblaciones José María Caro, La Pincoya, exigiendo desde la madrugada, salieron a marchar incluso en coche con sus niños para exigir vivienda digna, ingreso universal de emergencia. Entonces creo que esta definitivamente ellos están cosechando un estallido 2.0, y creo que es muy, muy importante observar esto, porque recordemos que ellos fueron capaces de sacar a los militares y matar gente, asesinar a chilenos y chilenas durante el estallido social. Ahora, ¿por qué no estarían dispuestos a hacer lo mismo? Me pregunto yo si son capaces, como tú bien dices, Omar, de con las armas en las manos amenazar a un medio de comunicación, porque finalmente cuando tú adviertes a un medio de comunicación que no te gusta lo que está diciendo y tú tienes un arma en la mano, tú no estás opinando, tú estás amenazando, porque como diría Alejandra Matus en Pauta Libre, ¿y si no qué? ¿Y si no hacemos lo que tú dices, qué? Tú que tienes las armas. Juan Andrés. Sí, mira, yo creo, como lo he dicho otras veces, yo siento que los analistas del establishment chileno, el criollo, la élite, sabe, pero lo que pasa es que son manipuladores, lo digo directamente, manipulan mucho. Incluyo la élite política neoliberal y algunos que dicen que no son antineoliberales o son antineoliberales y no lo son en realidad. O sea, yo creo que todas estas transparencias hay que trabajarlas con rigor, porque de otra manera los equívocos son muy grandes. Yo tengo la mirada de que en Chile, y lo vuelvo a repetir una vez más, desde que se inicia el estallido, la revuelta obrera y popular, lo que hizo Piñera abiertamente de cara al país fue generar las condiciones para poner a las Fuerzas Armadas en posición de represión del pueblo chileno. Me refiero no solamente a la policía militarizada, que ya lo venía haciendo hace mucho tiempo. Me refiero al ejército, a la armada y a la Fuerza Aérea. Y a la PDI también. También a la PDI. Y este hecho institucional, político, simbólico se concreta cuando Piñera convoca al presidente del Senado, en ese momento el senador Quintana del PPD, convoca al presidente de la Cámara, demócrata cristiano, y convoca al presidente de la Corte Suprema. Y con los tres concuerda la generación de impulsar estado de excepción, impulsar una serie de medidas, por ejemplo, la ley antibarricadas, impulsar leyes que fortalezcan más el ejercicio discrecional del uso de la fuerza, proyectos legales que se aprueban respecto de la situación de los aparatos de inteligencia, de intervención en organizaciones sociales y partidos políticos. Todo eso no hay que mirar para el techo. Sería muy complicado y muy cínico hacerlo. Todo eso se hace tras el estallido, tras el acuerdo nacional y sobre la base de un fundamento que lamentable y trágicamente, de manera muy antidemocrática, sectores de las llamadas oposición asumen. Asumen, porque que yo sepa, la directiva del PPD no puso en cuestión lo que hizo el presidente del Senado, senador de su partido. La democracia cristiana tampoco. Cuando se legalizó la ley, valga la redundancia, que le otorga todavía más elementos a carabineros y al ejército para militarizar los territorios mapuches, no hubo que yo conozca, salvo algunos sectores de izquierda, pero los demás aprobaron esa ley. La aprobaron, ahí está el registro. Por favor, amiga y amigo, que ve o que escucha este humilde programa, vea los registros de cómo votaron.
O cuando a comienzos del año pasado, Briones, que ahora está fuera del gobierno y era ministro de Hacienda, y Piñera, convocan a partidos políticos y se quedan finalmente en una mesa virtual, porque no podían estar ahí físicamente, pero se quedan. Partido por la Democracia, Partido Socialista, Democracia Cristiana, el Partido Radical se retira de eso. Y se establece un macroacuerdo económico que es el que tenemos vigente hasta hoy. Hasta hoy. Y que tiene que ver con lo que está pasando, desde el punto de vista de la macroeconomía. Del punto de vista de que menos de 7 familias logran tasas de ganancia a sus negocios familiares, ni siquiera a su empresa, por sobre el 70%. Es decir, todo aquello, para mi gusto, es correlato y consecuencia de lo que Florencia describía, un descontento creciente, una indignación creciente, una pérdida de credibilidad hacia la élite política. Mira, por favor, si no es crisis, ¿qué es lo que es? El CERVEL acaba de transparentar, hace unos días atrás, transparentar, que la mayoría de los partidos políticos, tanto de derecha como de oposición, han perdido miles y decenas de miles de afiliados, decenas de miles. Yo entiendo que en ese contexto, claro, el Partido Comunista esté tranquilo, contento, porque dice, bueno, somos el partido más grande dentro de la debacle, porque también el Partido Comunista perdió unos cuantos decenas de miles de afiliados. También. No es que esté exento de esta situación. Y yo creo que el error más grande, pero más grave, que se podría cometer desde el campo de la emancipación política, muy antileninista por lo demás, hay que leer a Lenin, sería echarle la culpa a este pueblo apolítico que no entiende que la política sí entiende mucho más de lo que se cree. Entiende mucho más porque lo que no quiere, lo que se agotó en Chile, es una forma de hacer política neoliberal con matices, con reformistas, con gatopardismo, con cositas para allá y cositas para acá, que terminan provocando en el pueblo sufrimiento objetivo y subjetivo, muy fuerte. Yo creo que hoy día, el 30 de abril, tiene esa impronta, y ha venido de manera creciente, convocatorias del Colegio de Profesores, de los trabajadores precarizados del cobre, de la Federación de Trabajadores del Cobre, de los portuarios que ya están generando paros, de los portuarios. Mire, yo creo que mucha gente se equivoca cuando cree que las millones de personas en Chile que sí ven televisión, sí andan buscando pervivencia, están angustiadas. Efectivamente los tiene saturados la pandemia y la cuarentena, efectivamente hay dolor porque mueren gentes, cada día mueren 100 personas y las tasas de contagio se mantienen. Que esa gente, poco menos que tiene que venir alguien del Parlamento a explicarle lo que dijo anoche Piñera contra sus intereses, yo creo que se equivocan. Se equivocan medio a medio, francamente. Porque, ¿saben? Ocurre que en este país la mayoría de las chilenas y chilenos vivimos endeudados y sabemos lo que es eso. No nos tienen que venir a contar el cuento. Si sabemos, hemos vivido muchos años endeudados, apegados a los bancos, apegados a la AFP, para sobrevivir, apegados a los hipotecarios, marginados de situaciones económicas que tienen que ver con la pervivencia. Entonces, pretender decirle en este momento al pueblo de Chile que lo que hizo anoche Piñera va a favor de su bolsillo es no saber lo que realmente piensa y siente el pueblo chileno. Yo creo que eso es fundamental. Cada uno tendrá que asumir acá sus responsabilidades, Omar y Florencia, cada uno. Yo creo que en esto no se trata de descalificar a nadie. A mí no me gusta ni que me descalifiquen ni descalificar. Pero creo que este es un momento en el cual las cosas tienen que tener esa transparencia. Yo lamento profundamente que gente como, personas como Javiera Pará, como lo señalaba, la señalaba recién en Florencia, lamento de verdad mucho que lleguen a ese nivel de descalificación desde una postura de derecha. ¿Sabe por qué? Porque esas posturas en un momento en la historia de Chile justificaron cosas terribles. Las descalificaciones empezaron así. Yo me recuerdo perfectamente. En la década del 60 y del 70. Las descalificaciones partieron mostrando a un sector de la izquierda chilena, en particular el Partido Comunista y otras fuerzas, como fuerzas que no podían gobernar Chile. Y el golpe se justificó en buena manera por lo mismo.
Y lo que vino después, también. Entonces no deja de ser doloroso esa situación. Fíjate que a mí una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención cuando uno sí hace una seguidilla, ¿no? Claro, es para especialistas en los ámbitos de comunicación y como uno que está en este nivel, ¿no es cierto?, que intenta hacer un análisis político serio y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lógica de los propios columnistas en los medios, llamémoslo así, uniformados, ¿no? A mí me llamó, dentro de todo eso, hay una columna que me dejó dando vuelta y que todavía la tengo ahí, que la escribe el día jueves o el día viernes de la semana pasada Ignacio Walker en el Mercurio. Y es una columna en donde él la titula algo así como el estado de naturaleza y el Chile que viene o algo así. Y él parte con una cita de Thomas Hobbes sobre el tema del estado de naturaleza y de la importancia del Leviatán, por tanto de la necesidad del orden y la necesidad, ¿no es cierto?, de que ese orden hay que instalarlo de una u otra manera y de que quienes tienen que estar gobernando tienen que venir y hacerse cargo de ese orden. Y a mí me llama, o sea, más allá de la reflexión que entiendo, que dentro del ámbito, cualquier persona que esté dentro del ámbito de lo público o que se preocupe de las dimensiones del Estado, Hobbes, Maquiavelo, qué sé yo, el mismo San Agustín con las Civitas Dei y otros tantos más, están dentro de la dimensión del análisis. Lo que me preocupa o lo que me salta la duda es que un tipo que se reivindica como un diputado, como un senador, como un hombre público desde el punto de vista del mundo cristiano, utilice una categoría antropológica que no pertenece a su mundo. Porque si hay algo que es completamente anticristiano, tiene que ver con el estado de naturaleza de Hobbes. Y tiene que ver con esa idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Y entonces cuando tú partes desde ese fundamento, tú tienes derecho también, como lector, a decir, bueno, ¿y por qué no partir del principio de la fraternidad? ¿Y por qué no partir del principio de la comunidad? ¿Y por qué no partir del principio de la solidaridad? ¿Por qué no usar al Papa Francisco? ¿O estamos en una situación en que también, como a principios del siglo XX, ¿cierto? Aquí se inhabilitó y se ocultó lo que no era una cosa tremenda, ¿no es cierto? Como la encíclica social de León XIII. Entonces, y esa encíclica no se habló en Chile y la élite católica no la habló en Chile hasta pasado los años 20. Pareciera ser que acá la élite católica, la élite cristiana, desconoce incluso lo que escribe y lo que dice su propio Papa. Y eso a mí de verdad que me sorprende porque estamos en el siglo XXI, estamos en una dimensión donde se entrecruzan los discursos, donde hay supuestamente una apertura de posiciones, en donde yo insisto, respeto lo que él puede plantear y lo que él puede decir, pero me llama poderosamente la atención. Yo no sé si ustedes han visto eso también o han leído también eso y han sentido que de repente hay algunos columnistas o panelistas que son bastante descalificadores para decirlo menos. Para decirlo menos. Y que en eso no se aporta al debate político. Les dejo un minutito para cada uno para irse despidiendo. Muy bien, Florencia. Bueno, primero, espérate, muchas gracias por el espacio y creo que esta semana va a ser categórica porque hay muchos llamados a movilizaciones que son clave. La gente yo creo que está, como hemos dicho, indignada y finalmente la decisión va a pasar, yo creo, por esa presión popular, lo que pueda impedir que avance Piñera con su gobierno tan dictatorial. Juan Andrés. Sí, no, yo comparto lo que dice Florencia, yo creo que esa es la situación. Lo decisivo hoy día está no en las voces de algunas personas muy respetables, muy mediáticas, no. Lo decisivo está hoy día en el pueblo movilizado y en lucha. Eso es lo que va a determinar el curso de los acontecimientos. Y que ojalá
no lo digo, a ver, ¿cómo decirlo? No creo que lo vaya a hacer, francamente. Pero ojalá este gobierno oligárquico y las familias y la élite política entiendan de que la represión no va a aplacar al pueblo, lo va a hacer sufrir, sí, lo va a hacer sufrir, y más de lo que está sufriendo, pero no va a aplacar la indignación, ni la lucha, ni la resistencia del pueblo chileno que ya tomó la decisión de seguir adelante. Bueno, felicitarlos, saludarlos a ustedes por sus comentarios, por su análisis siempre, ¿cierto? Tener la disposición de este espacio, que es el análisis de la semana política. Saludar, aunque me duela en lo profundo de mi corazón, a los hinchas de Colo-Colo. Felicitarlos. Aunque debo decir que estoy sufriendo. Pero bueno, pero el mundo es así. Y invitarlos para la próxima semana, para este programa, este análisis político, donde intentamos, ¿no es cierto?, entregar elementos para que quienes leen Crónica Digital, quienes escuchan o ven este tipo de programas, puedan sentir que son un aporte. Eso, pues. Que estén muy bien. El poema sigue pendiente, Omar. El poema sigue pendiente, y sobre todo cuando la semana pasada era el Día Internacional del Libro. Del libro, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. Muy que bien. estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Florencia. Chao, Omar. Chao. Chao. Chao.